Bienvenidos amigos al desarrollo de las preguntas claves que cada semana colocamos en la página web de la Unión Peruana del Sur. Estamos empezando un nuevo trimestre. Esta vez vamos a estudiar el libro de Hechos y sin duda va a ser un estudio provechoso para nuestra vida espiritual. Vamos a empezar entonces con las preguntas de esta semana. Pregunta número 1 dice lo siguiente: para que el Espíritu Santo llegara, primero eran necesarias la ascensión de Jesús y su exaltación en el cielo. Esta declaración nos habla acerca de lo que sucedería después que Jesús ascendió al cielo, y el día sábado contiene la siguiente declaración: para que el Espíritu llegara, eran necesarias la ascensión de Jesús y su exaltación en el cielo. Es decir, eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu no vendría. Y eso es lo que remarca la lección de escuela sabática. Al ascender Jesús al cielo, llega el Espíritu Santo como el consolador para el pueblo del Señor, para ayudarnos a terminar la misión de predicar el Evangelio. Por lo tanto, la respuesta es verdadero. Vamos ahora con la pregunta número 2. Los discípulos nunca escucharon acerca del destino que le esperaba a Jesús. Por eso, cuando murió, se confundieron y se desanimaron. ¿Es cierto que los discípulos se confundieron y se desanimaron? La pregunta es: ¿ellos nunca escucharon que Jesús iría a morir? Veamos qué es lo que dice la lección del día domingo. A pesar de las advertencias de Jesús acerca del destino que le esperaba, ellos simplemente no podían entender lo que Él les quería decir. Por ende, cuando murió, se confundieron y se desanimaron. Es decir, ellos sí escucharon, porque Jesús les contó. Jesús les habló que era necesario que Él muriese y que resucitase el tercer día, pero ellos por alguna razón no la entendían, quizá porque estaban obnubilados con la idea de un Cristo Rey, de un emperador, de un líder político que ellos pensaban que Jesús sería. Por lo tanto, la respuesta es falso. Pregunta número 3. En los 40 días que pasó con sus discípulos después de su resurrección, Jesús les debe haber explicado muchas verdades sobre el reino de Dios. Esos 40 días antes de la ascensión y después de la resurrección, ¿qué fue lo que sucedió y qué fue lo que conversaron los discípulos con el Señor Jesucristo? El día lunes tiene el siguiente comentario. En los 40 días que pasó con los discípulos después de la resurrección, Jesús debe haberles explicado muchas verdades sobre el reino de Dios. Jesús continuaba hablándoles acerca del reino de Dios. La respuesta es verdadera. Ahora vamos a la pregunta número 4. Dios mismo fue el que tomó a Jesús hasta el cielo, así como también fue Él quien lo resucitó de entre los muertos. Es exactamente lo mismo que sucedió cuando Jesús resucitó. El Padre lo llamó, pero también el Padre lo llamó para el cielo en el momento de la ascensión. Miren ustedes, lo confirma el día martes con la siguiente declaración: Dios mismo fue el que tomó a Jesús hacia el cielo, así como también fue Él quien lo resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, la respuesta es verdadero. Vamos ahora con la pregunta número 5. Dice lo siguiente: la ascensión visible se convirtió en la garantía del retorno visible, que también será un evento privado. Cuando Jesús ascendió, no todos los ojos lo vieron, solamente sus discípulos y algunos otros que creían en Él. Sin embargo, ¿será así la segunda venida? ¿Será un evento privado solamente para un grupo pequeño de personas? Bueno, el día martes contiene la siguiente declaración: por lo tanto, la ascensión visible se convirtió en la garantía del retorno visible, que también ocurrirá en una nube, aunque con poder y gran gloria, y ya no será un acontecimiento privado, pues todo ojo le verá. Por lo tanto, la respuesta es falso. Pregunta número 6. Los discípulos en el momento de la ascensión de Jesús comprendieron claramente que la venida de Jesús tardaría más allá de su generación. ¿Es así que comprendieron los discípulos? Ellos entendían que Jesús demoraría mucho tiempo, más allá de su propia generación, en regresar. Bueno, el día miércoles dice lo siguiente: la promesa de la segunda venida de Jesús en un tiempo indeterminado, que debería darles un estímulo adicional para su misión, se interpretó como que el final ocurriría en breve. Es decir, los discípulos pensaron que Jesús vendría en breve. Y eso fue lo que sucedió. Juan, en el libro de Apocalipsis, también nos habla acerca de esto, la brevedad de la venida de Jesús, que los discípulos pensaban que realmente así sucedería.
Sin embargo, el tiempo sería más, habían profecías que tendrían que cumplirse, por lo tanto, la respuesta es falso. Vamos ahora a la pregunta número 7. Los discípulos oraban y el Espíritu Santo vino en respuesta a la oración. Qué tremenda esta declaración, que es corroborada también el día miércoles con la siguiente declaración. Su actitud espiritual estaba en completa armonía con lo que estaba a punto de suceder, ya que el Espíritu Santo vino en respuesta a la oración. Exactamente eso, el Espíritu Santo viene en respuesta a la oración, por lo tanto, la respuesta es verdadero. Vamos ahora con la pregunta número 8. Pablo se negaba a considerarse menos calificado que los demás apóstoles. ¿Será que eso sucedía a Pablo? Él defendía su apostolado y decía que estaba su apostolado al mismo nivel que los otros apóstoles. Bueno, miren ustedes, tanto la Biblia como la lección de escuela sabática confirman esto. A pesar de admitir que era como un abortivo, entre comillas, en 1 Corintios 15:8, Pablo se negaba a considerarse menos calificado que los demás apóstoles. Es claro que el apóstol Pablo defendía su apostolado. Él, así como los otros discípulos, también se había encontrado con Jesús. En el camino a Damasco escuchó la voz del Señor Jesucristo. Por lo tanto, defiende su apostolado y se considera como uno de los 12. La respuesta es verdadero. Vamos ahora con la pregunta número 9. Cuando se iba a elegir al que reemplazaría a Judas, los discípulos eligieron a Matías en votación unánime que nadie cuestionó después. ¿Cómo fue la elección de Matías? ¿Hubo una votación? ¿Hubo una comisión especial y luego una comisión de nombramientos? ¿O se echaron suertes? Bueno, veamos lo que dice el día jueves. El método que usaron para elegir a Matías puede parecer extraño, pero echar suertes era una forma tradicional de tomar decisiones en aquel tiempo. En la última parte dice, no hay pruebas de que la decisión haya sido cuestionada alguna vez. Se echaron suertes, se hizo un sorteo básicamente, pero nadie cuestionó el resultado. Entonces podemos decir que la respuesta es falso. Respuesta falso, porque los discípulos no lo eligieron mediante votación, sino que hicieron un sorteo. Vamos a la pregunta 10 y pregunta final de esta semana. A todos los que reciben a Cristo en su vida personal, se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. ¿Qué les parece esta declaración? Vamos a ir a lo que dice el día viernes. A todos los que reciben la vida de Cristo, se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. Exactamente. Tú y yo, querido hermano, querido amigo, somos llamados también, habiéndole entregado la vida a Cristo, poder trabajar en el cumplimiento de la misión. De esta manera terminamos las preguntas de esta semana y te animo para estudiar muy profundamente la lección de la próxima semana. El libro de Hechos es maravilloso y la lección de escuela sabática lo va a demostrar a lo largo de estos 13 sábados. Que Dios te bendiga, un gran abrazo para ti.